Entonces vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Y ya hemos empezado a ver el concepto de fuerzas y eh, ejemplos, ¿no? Bueno, vimos el peso de la ley de gravitación universal y ahora ya vamos a empezar a resolver algunos ejemplos de fuerzas, ¿sí? Fuerzas de contacto. Entonces, este análisis que vamos a hacer, pues es importante porque vamos a establecer cómo, cómo actúan las fuerzas, vamos a trabajar con fuerzas de contacto y el peso, que ya dijimos quién es el peso. Entonces vamos a suponer en los siguientes ejemplos, pues que siempre está la presencia del peso, ¿no? Que es la fuerza gravitacional sobre un objeto en la superficie terrestre. Y respecto de esto del peso, solamente quiero hacer un par de comentarios que la vez pasada ya no los alcancé a ver, pero déjenme ponerlos aquí. Entonces quedamos que el peso es la fuerza gravitacional, ¿no? Sobre un objeto que en la superficie terrestre, ¿sí? Que está aquí, ¿no? Entonces tenemos que en la superficie terrestre, pues lo más normal es que usemos el eje vertical para la altura, ¿no? Y el eje horizontal, pues el suelo, ¿no? En la superficie terrestre. Y obviamente todo esto es local, es decir, es una aproximación bastante eh, eh, digamos, humana, en el sentido de que esto sucede pues en cierto espacio que no se nota la curvatura, por ejemplo, de la Tierra y la vertical está siempre es perpendicular a la superficie terrestre, ¿no? Pues, o sea, en general, pues la superficie terrestre es curva y se puede hasta notar cierta, eh, la vertical siempre es hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero eso lo omitimos en este caso, ¿no? Por supuesto que estamos en una pequeña región en la superficie terrestre. Entonces quedamos que hay un vector de aceleración, ¿no? Que apunta siempre hacia abajo, o sea, cualquier objeto cae, entre comillas, con esta aceleración que es menos g en la dirección j, ¿no? Eh, y el peso, ¿no? Lo que llamamos el peso es la fuerza gravitacional, ¿no? Sobre un objeto y es mg, ¿no? Pero solemos usar W, o sea, esta es la fuerza gravitacional, ¿no? Sobre un objeto, lo solemos denotar con una W, y si es un vector, pues una W con una rayita encima, ¿no? Para denotar lo que es un vector. Y lo podemos escribir como E menos mg, ¿no? En la dirección J, ¿no? Donde G, pues ya vimos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y respecto de esto, déjenme comentarles entonces lo que quería. G, vimos que es en realidad esta cantidad, la constante gravitacional por la masa de la Tierra entre el radio, ¿no? Entonces es la constante G por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces esta cantidad depende, bueno, de esta constante, pero depende de la masa y del radio de la Tierra. Es decir, en cualquier planeta, ¿no? Esto se puede aplicar también en la superficie de cualquier planeta o de la Luna, o algún satélite de cualquier cuerpo, este, no sé, planetario, no sé cómo se diga, pero en cualquier objeto de masa, ¿no? Que atraiga a otra partícula y pues esta aproximación sea válida. Entonces depende de su masa y de su radio, ¿no? Suponiendo que es esférico. Entonces la gravedad pues depende de la masa, ¿no? O sea, tiene una dependencia de la masa, o sea, de la masa de la Tierra o de cualquier planeta, ¿no? Y de su radio. Entonces podemos calcular la gravedad en cualquier planeta, ¿no? O cuerpo celeste, ¿no? En la Luna, por ejemplo.
ese era un comentario que quería hacer. Y el otro es que este es el valor, ¿sí? Este es el valor en la Tierra, con este valor de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, conocido, pero más importante, conociendo la constante G, ¿sí? Entonces, sabiendo la constante de gravitación universal, o sea, si sabemos G, que es la constante de gravitación universal, así se lo conoce, podemos calcular esta gravedad, esta G minúscula. Pero esta constante viene de la ley de gravitación universal, que es una constante, le voy a poner solamente la magnitud, es el producto de las masas, ¿no? Entre la distancia al cuadrado. Les había dicho que, dado que las unidades de masa, de la distancia y de la fuerza están dadas, ¿sí? Ya sabemos qué es un kilogramo, sabemos qué es un metro, y que sabemos qué es un newton, que están dado en términos de estas cantidades y el segundo, ¿no? Entonces G se mide, ¿sí? Entonces G es una medición, eh, eh, se debe de medir, ¿sí? Entonces G se puede medir. Experimentalmente. Entonces G es en realidad G se debe de medir, ¿sí? Y fíjense que si, y bueno, también aquí suponemos conocido la masa de la Tierra, ¿sí? Entonces la masa de la Tierra, que es la que está aquí, entonces ese era mi comentario. Entonces de esta ecuación, ¿sí? Lo que podemos conocer es la G, la constante universal, el radio de la Tierra, ese se puede medir experimentalmente, lo hizo Eratóstenes en algún momento, eh, pero también, si se acuerdan, muy al principio de la clase, cuando definimos las unidades, en realidad el radio de la Tierra está dado en términos del metro, ¿sí? Entonces el radio de la Tierra en realidad como que está definido a partir del metro. Entonces este también es una cantidad conocida. Entonces la masa de la Tierra en realidad es algo que se mide indirectamente a partir de la G minúscula. Entonces G se mide por otro método y por lo tanto la masa de la Tierra está medida, ¿sí? Entonces de aquí, la masa de la Tierra me queda como que es la aceleración gravitacional, que es G, por el radio de la Tierra al cuadrado, que lo conocemos, lo podemos medir, ¿sí? Entre la constante de gravitación universal. Entonces, conociendo esta G minúscula, que se puede medir con un péndulo, por ejemplo, o sea, hay una medida experimental con la cual se puede medir experimentalmente. Por ejemplo, con un péndulo se puede hacer, con las oscilaciones de un péndulo, se puede medir la gravitación universal, digo, la gravedad, la aceleración gravitacional en la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, al medir G, la constante de gravitación universal, indirectamente estamos midiendo la masa de la Tierra. La constante G la midió Cavendish, y por eso en algunos libros, o ustedes pueden encontrar que Cavendish en realidad lo que midió fue la masa de la Tierra, ¿no? O se dice eso, ¿no? Se dice que Cavendish midió la Tierra al medir la constante de gravitación universal. Entonces era ese el comentario que les quería decir respecto de
de la gravitación, la aceleración g con la que se mueven los objetos en la superficie terrestre. Bueno, entonces esos eran unos comentarios que les quería hacer. Entonces esto es lo que vamos a suponer en general, que el peso, ¿sí? Entonces esto de aquí, los objetos tienen peso. Entonces vamos a empezar con algunos problemas, ¿sí? Entonces tenemos las fuerzas que vamos a estar trabajando, las fuerzas de contacto, que son pues la tensión, la fricción, ahorita vamos a hablar de la fricción, y la normal, ¿sí? Y además vamos a tener el peso. El peso no es una fuerza de contacto, es una fuerza a distancia, pero vamos a considerar siempre el peso, ¿sí? ¿Cómo las denotamos? Pues la tensión con una T en general, la fricción con una F, la vamos a denotar, y si son vectores, pues son fuerzas, son vectores, ¿no? Y la normal la vamos a denotar con una N mayúscula y el peso con un W, ¿no? Entonces el primer ejemplo, vamos con el primer ejemplo, y entonces vamos a empezar de cosas sencillas y lo vamos a ir complicando o vamos a ir añadiendo elementos. Entonces supongamos que es un bloque, ¿no? Unido a una cuerda. Entonces tenemos ahí un bloque de masa m, déjenme hacerlo más pequeño. ¿Sí? Tiene masa m. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es estudiar cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto y escribir la segunda ley de Newton, las ecuaciones dinámicas, ¿no? Cuando hablamos de ecuaciones dinámicas, pues es escribir la segunda ley de Newton de algún objeto, ¿sí? En este caso, pues de los sistemas que estemos trabajando. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este bloquecito? Pues es la tensión, está unido a una cuerda, ¿sí? Esta es una cuerda. Y tenemos, por lo tanto, pues la tensión, ¿sí? Las tensiones siempre son debido a cuerdas, a cadenas, etcétera, que se ejercen sobre un objeto. Es la tensión, vamos a ponerlo con vector, y tenemos el peso, ¿no? Entonces tenemos el peso también. El peso siempre sabemos que es su magnitud de mg, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio? En este caso, pues, si este bloquecito está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0. En este caso, solamente actúan en la dirección vertical y, por lo tanto, la suma de fuerzas es la tensión. Pues aquí lo importante van a ser los signos, ¿sí? Identificar los signos de algo vectorial. La tensión apunta hacia arriba y hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, y si tiene cierta inclinación, pues va a depender de ese ángulo, ¿no? Entonces la tensión va a ser T y el peso pues es menos mg, ¿sí? La magnitud del peso siempre es mg. Si esto está en reposo, pues esto es 0, ¿no? Está en reposo. Y por lo tanto, la tensión, pues es el peso, lo más sencillo un ejemplo bastante sencillo, ¿sí? Que podemos analizar. Entonces vamos ahora a añadir otro bloque. Déjenme borrar. Bueno, voy a borrar todo. Entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer aquí un bloquecito. Y ahora tenemos dos bloques.
unidos por una cuerda. Entonces vamos a hacer el análisis de fuerza. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloquecito de abajo? Este tiene masa M1, vamos a ponerlo, M1, y este M2. Entonces, las fuerzas que actúan sobre este bloque, el bloque inferior, va a ser su peso. Le vamos a poner W1. Le voy a quitar ya el carácter vectorial, todo está en la línea, en la dirección vertical, ¿sí? Y tenemos una tensión que actúa sobre este bloque, ¿sí? Por la cuerda, desde aquí. Y este lo voy a llamar una T1. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque superior? Pues también tenemos su peso. Que lo voy a llamar W2. Tenemos la tensión de la cuerda superior, que le vamos a llamar una T2. Pero aparte también, sobre este bloque superior, está una cuerda abajo, ¿sí? Por lo tanto, también hay otra tensión en esa dirección. La voy a poner aquí, que es la T. Le voy a poner T1', ¿sí? Pues uno con la práctica va teniendo habilidad al poner las fuerzas, ¿sí? En un sistema. Y a veces por eso existe lo que se llama el diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, para M1, para M2, el superior, pues podemos poner un punto, ¿no? Y poner ahí todas las fuerzas. Eso es el diagrama de cuerpo libre. Pues tenemos la tensión T2, tenemos el peso, lo voy a hacer. Y también tenemos T1 en esa misma dirección. Estoy llamando T1'. Hay que escribir o hacer un diagrama de fuerzas por cada cuerpo que esté involucrado en el sistema, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cuerpos y por lo tanto ponemos dos diagramas, ¿sí? Entonces tenemos el peso W1 y la tensión T1. Y por cada cuerpo hay que escribir sus ecuaciones dinámicas, la segunda ley de Newton. Todo está en la dirección vertical y entonces esa ecuación pues tiene un carácter vectorial, entonces en coordenadas cartesianas sería X y Y, pero aquí solamente está en la dirección vertical, por lo tanto solamente en Y. Pues la suma de fuerzas, si está en reposo, ¿no? Está en reposo, sabemos que la suma de fuerzas son cero en la dirección que estemos analizando. En este caso, la suma de fuerzas en Y para M2, ¿quiénes son? Pues este 2, positiva, ¿sí? Cuando escribimos ya sus componentes, como en este caso, que ya estamos poniendo F, Y, son importantes los signos. Todo tiene signo, ¿sí? Si lo ponemos en su carácter vectorial, pues ahí el signo no tiene sentido, sino que es simplemente una suma de fuerzas, ¿sí? O sea, si lo ponemos vectorial, esto es 0, ¿no? Y esto es F1 más F más las fuerzas que intervengan, ¿sí? F1 más F2 más etcétera igual a 0. Pero esto es vectorial. Entonces, cuando estamos ya trabajando en sus componentes, ahí sí, cada componente tiene signo. Entonces, tengan cuidado en eso. Entonces, tenemos T2, que es positiva, menos T1, T1', que es negativa, menos el peso. W2 es igual a 0. Y para M1 tenemos suma de fuerzas en Y es igual a T1 menos W1 igual a 0. ¿Sí?
Entonces, de esta ecuación, de este de aquí, para M1 es el más sencillo, y tenemos que T1 es igual a W1, ¿no? O sea, la tensión T1 es igual al peso, que es M1G. Ahora, para M2, tenemos que la tensión, fíjense que hay dos tensiones, la T2 y la T1'. Ahora, ¿qué sucede con T1 y T1'? Con esta tensión y esta tensión T1'. La masa de las cuerdas es de manera aproximada igual a 0. Es lo que estamos suponiendo, ¿sí? O sea, no tienen masa, en pocas palabras. Las cuerdas no tienen masa, solamente transmiten las tensiones. Aquí en este ejemplo es como si ni existiera esta tensión, esta cuerda, perdón. Entonces T1 es la que ejerce M2 sobre M1 y T1' es la que ejerce M1 sobre M2. Es un par acción-reacción. T1 y T1' son un par acción-reacción, ¿sí? O sea, es por tercera ley de Newton. T1 es igual a menos T1'. ¿Sí? Entonces, T1' pues es menos T1 es igual a menos T1'. Entonces, ahora sí, de la ecuación 1, bueno, de esta ecuación de la 2, obtuvimos que la tensión 1, ¿sí? Que es la tensión que ejerce, bueno, sobre la cuerda, ¿sí? O que ejerce la cuerda sobre M1, pues es el peso, ¿no? Lo cual es bastante claro. Entonces ahora, de esta ecuación, de la 1, vamos a ver qué nos da. Entonces, tenemos que de 1, tenemos que T2, T2, menos T1, T1', ¿sí? Pero T1', vamos a ponerlo, es menos. O sea, estoy metiendo un doble signo, si sigo esta reglita, si se dan cuenta. O sea, aquí ya puse el menos T1' porque va en esta dirección. ¿Sí? T1'. Esto está bien, es la tercera ley de Newton porque tienen la misma magnitud y van en diferentes direcciones. Pero si hago caso a esta reglita sin nada más, entonces aquí le voy a tener que poner positivo. Pero si le pongo positivo, estoy asumiendo que T1 va en esta dirección, lo cual no es cierto. ¿Sí? Ya le puse el signo aquí negativo porque va hacia abajo. Entonces aplico esta regla de la tercera ley de Newton, pero solamente con su magnitud, si no estoy metiendo doble signo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí es también negativo. Vamos a seguir. Entonces, veamos que este es T2 menos T1 menos W2, ¿no? Y vamos a ver que nos va a dar el resultado que esperamos, ¿sí? Entonces, de aquí despejo T2, ¿no? Que es W2 más T1, ¿no? Pero T1 es W1, por lo tanto, esto es W2 más W1, que es M1G,
Lo voy a poner aquí abajo. De hecho, podemos factorizar G y me queda que es M2 más M1. La tensión T2 es la suma del peso de ambos bloques, ¿sí? Lo cual es de esperar. La tensión en T2 soporta estos dos bloques de M1, de M2, masa 2 y masa 1. El bloque de abajo, pues solamente la tensión de aquí, de la cuerda intermedia, solamente soporta el peso de este bloque. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, lo que estamos considerando es que la masa de las cuerdas es cero en la práctica, ¿sí? Eso es decir que la masa de las cuerdas es despreciable. Eso lo estamos suponiendo, ¿sí? ¿Qué pasaría si tú quisiéramos considerar el peso de la cuerda? Entonces vamos a regresar al primer ejemplo, solamente con un bloque. Pues tenemos ahí el bloque de masa, de cierta masa, le vamos a poner M, así como está. Entonces, ¿qué pasa si la masa tuviera peso? Si tuviera cierta masa, ¿no? La masa de la cuerda. ¿Cómo resolveríamos este problema? Pues este problema es idéntico a este. Esa es una manera de resolver el problema, ¿sí? Entonces, la cuerda, pues no va a ser más que otro cuerpo. Su centro de masa está por aquí, ¿sí? Recuerdan, cualquier sistema, un cuerpo lo estamos reduciendo a un punto, que es el centro de masa, que está aquí, ¿no? Este es el centro de masa, que es el centro del bloque, ¿no? Entonces, aquí en la cuerda, si tiene cierta masa, pues aquí en su centro de masa actúa Entonces tenemos el mismo ejemplo de aquí arriba, ¿sí? Sobre la cuerda va a ser el juego del bloque superior, ¿sí? Va a haber una tensión T, voy a poner una T1, ¿sí? Y va a haber una tensión superior, también T2. Y aquí sobre el bloque de abajo, pues va a haber la tensión, que es la T1, ya vimos que es la misma, y su peso, W, ¿sí? Ahora le estoy poniendo 1. Entonces es este mismo sistema. ¿Afecta en algo al bloque? Pues ya vimos que no. Para las ecuaciones dinámicas, para la segunda ley de Newton, vean que la tensión en T1 solamente se debe al peso de este bloque inferior. No interviene la cuerda. Para la cuerda sí, para M2. La cuerda sí siente el peso del bloque inferior. Pero si estamos estudiando el bloque inferior, no nos interesa el bloque superior. Aquí también. Si nuestro análisis es de el bloque, lo que le está sucediendo, la suma de fuerzas, la dinámica de este bloque, pues la tensión T1 es igual a el peso, que es mg. No nos interesa la cuerda. Entonces, en general, este tipo de problemas, suponemos que la masa es despreciable, no interviene en la solución o en el objeto que estamos estudiando y por lo tanto lo despreciamos, ¿no? O sea, la masa, o sea, las cuerdas, la masa de las cuerdas, vamos a ponerlo,
la masa de las cuerdas se desprecia. ¿Qué es lo que sí hacen las cuerdas? Transmitir la tensión, ¿sí? Transmitir la tensión que actúa en un lado y luego en el otro, ¿sí? Objetos que se comunican. O por ejemplo, otro sistema, supongan diferentes cuerdas que están actuando. Una cuerda por aquí, vamos a ponerlas de color, las cuerdas. Una cuerda por aquí y otra por acá. Este sistema. Bueno, aquí como está, ya quedó bien centrado ese bloque, pero no importa. Entonces aquí tenemos varias tensiones, ¿no? Y tenemos la tensión, voy a poner una T1, aquí tenemos una tensión. Bueno, cuando estén analizando ya un sistema, pues vayan primero con un cuerpo, ¿no? Entonces primero el bloque. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues la tensión y su peso. Pues vamos a poner, va a tardar un poco más, pero el peso en azul. Pues la ley de Newton, o la segunda ley de Newton, todo está en reposo, estamos estudiando sistemas en equilibrio, pues me dice que la suma de fuerzas, que es T1, menos W, es igual a 0, ¿no? De donde pues la tensión T1 es igual a W, que es mg. Ahora, ¿qué pasa en este punto? Pues en este punto concurren varias tensiones porque hay varias cuerdas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tensiones que actúan en ese punto? Entonces, ahora estamos estudiando este punto y en ese punto, como dibujamos las tensiones, pues van en esta dirección, ¿no? En la dirección de cada cuerda, va una hacia abajo y va una en esta otra cuerda. Entonces, esta de aquí que estoy señalando es la misma T1 por tercera ley de Newton. Es la misma cuerda y solamente está conectando la tensión. Entonces este es T1. Este lo voy a llamar una T2 y una T3. ¿Cómo escribo? Fíjense que este punto es un punto donde concurren fuerzas. No es un punto con masa, no tiene masa, pero sí concurren fuerzas. Entonces también tiene una ecuación que es la suma de fuerzas igual a 0. Entonces la suma de fuerzas para el punto P, vamos a ponerle punto P, la suma de fuerzas es igual a 0. Y aquí como hay 3 tensiones y no todas están en la misma dirección, pues aquí sí hay que descomponer las fuerzas. Aquí lo más conveniente es descomponer las fuerzas. A lo mejor aquí damos el ángulo θ1 y aquí un ángulo θ2. Entonces esto va a ser vectorial, ¿no? Porque ya es en un plano. Entonces la suma de fuerzas en X me va a decir que, pues las pongo, ¿no? En X, si esto lo voy a llamar X, y esta dirección, pues lo voy a llamar Y. Este tipo de problemas, lo más conveniente es usar coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces en X tengo una componente de T2, que sería T2, coseno de θ2, ¿sí? Esa es la tensión T2 en X, menos, tengo una componente de T3, menos T3 coseno de θ1, igual a 0. Ahora la suma de fuerzas en Y
pues tengo T2 y T3 también, tengo componentes de T2, entonces tengo T2, pero ahora seno de teta 2, más, las dos son positivas porque apuntan hacia arriba, más T2, seno de teta 2, y aquí tengo T1, entonces menos T1, igual a 0. Pues ya tengo mis sistema de ecuaciones, con los cuales si me dan los ángulos puedo determinar las tensiones. ¿Sí? T1 ya la conozco, es MG. Fíjense que de este otro sistema, que son dos ecuaciones, si conozco teta 1 y teta 2, podría determinar T2 y T3, porque T1 vale mg. Entonces hay que escribir ecuaciones por cuerpos, ¿sí? Cuerpos con masa, y para puntos donde Disculpe, profe. concurren fuerzas. Disculpe, profe, ¿por qué dos veces? Sí, gracias. Es aquí, este es T2, seno de teta 2, este es T2, teta 2, y este le voy a poner teta 1. Sí, gracias. Este es T2, seno de teta 2, y aquí T3, perdón. Me fui así, sin revisar bien. Entonces aquí es T3, gracias. Seno de teta 1. Y ya, gracias. Entonces, conociendo teta 1 y teta 2, podemos determinar T2 y T3. Déjenme mostrarles ahora un ejemplo, bueno, discutir más sobre la cuerda. Y ya después seguimos con ejemplos más de este tipo. O sea, aquí como lo hice, al considerar la cuerda, pues supuse que es como otro bloque, como en este ejemplo, y considerar su centro de masa de esa cuerda. Pero en una cuerda podemos pensar que pues en cada punto va a actuar diferente tensión, ¿no? O sea, eso es lo más claro, ¿no? O sea, lo más obvio quizá que podamos pensar, ¿no? Entonces tenemos la cuerda y hasta le voy a poner ciertas dimensiones, ¿no? Pues tenemos ahí la cuerda. ¿Y qué pasa en cada punto de esa cuerda? ¿Cómo es la tensión en cada punto? ¿Sí? Podemos pensar que la tensión, ¿no? No va a ser diferente en toda la cuerda. Y vamos a estudiar solo la cuerda, ¿sí? La cuerda tiene una distribución de masa continua. Entonces la tensión no va a ser la misma aquí abajo, ¿no? O sea, la tensión por el mismo peso, por la misma masa de la tensión, no va a ser la misma hasta abajo que arriba, ¿no? O sea, aquí abajo no está soportando nada. Y aquí arriba, pues la cuerda está soportando toda la cuerda inferior, toda la parte inferior de la cuerda. Entonces, déjenme analizar este problema. Aquí ya es algo continuo, ya no es una partícula. Entonces voy a analizarlo como un objeto ya continuo. Entonces los objetos ya, si los analizamos así, vamos a suponer que tiene cierta densidad. La densidad en general es masa por unidad de volumen, a lo mejor eso lo sabe, ¿no? Pero en realidad la densidad, a veces estudiamos densidad, esta es volumétrica, pero a veces estudiamos densidades lineales o densidades superficiales, es decir, masa por unidad de área o masa por unidad de longitud. En este caso vamos a suponer que la cuerda pues tiene es unidimensional, ¿sí? Aunque le di cierto grosor, vamos a suponer lo que es en una dimensión.
Entonces esa va a ser su densidad lineal de masa. Esta es la densidad lineal de masa. Que es masa, lo voy a denotar con lambda. Cuando trabajamos densidades lineales, le solemos poner lambda. La volumétrica o solemos usar rho y la de área, sigma. Entonces vamos a usar lambda, que es masa por unidad de longitud. La densidad es una propiedad intensiva, es decir, no depende de cuánta cantidad tengas de un objeto, ¿no? O sea, es lo mismo la densidad de 1 kilogramo de plomo que 10 kilogramos de plomo. La densidad es una cantidad intensiva, no depende de cuánto tenga. La masa no, la masa pues depende, es una cantidad extensiva, que depende de cuánta materia o cuánta cantidad del objeto, de un cuerpo tenga, de un cierto material. Bueno, esta densidad es una cantidad intensiva y lo podemos escribir como un delta M, ¿sí? Entre delta Y. ¿Sí? Entonces, delta Y es cierta longitud de la cuerda. ¿Sí? Entonces, este delta Y, este pedacito de la cuerda, lo voy a poner aquí. Tiene ancho delta Y, ¿sí? ¿Y cuál es su masa? O sea, su densidad es lambda de toda la cuerda. ¿Cuál es su masa de este pedacito de la cuerda? Pues aquí lo leemos, es lambda por delta Y. Ahora voy a suponer que la tensión va cambiando en la dirección Y, entonces esta va a ser mi dirección Y. Podemos suponer que la Y positiva va hacia abajo, ¿sí? Solo para simplificar. Entonces, la tensión va a depender de a qué distancia se encuentren de la cuerda, ¿sí? O sea, la tensión es una función de Y. Entonces, de aquí a la parte superior de la cuerda es Y, ¿sí? Entonces, vamos a analizar vamos a escribir la segunda ley de Newton, que está en equilibrio este pedacito de la cuerda. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues su peso, la tensión arriba, ¿sí? La tensión a la distancia y la tensión aquí abajo, ¿sí? Aquí hay una tensión y aquí hay otra tensión, pero está cambiando porque depende de Y, lo que estamos suponiendo. Y vamos a encontrar cómo cambia esa tensión. Entonces, aquí abajo va a ser la tensión de Y más delta Y, si este es el ancho de ese pedazo de la cuerda. Entonces, ahora sí vamos a escribir la segunda ley de Newton, ¿no? Está en reposo, en equilibrio. Por lo tanto, la suma de fuerzas, en este caso en Y, es igual a 0. ¿Y cuáles son? Pues la tensión en Y menos la tensión en Y más delta Y. Creo que no me va a caber, te lo voy a poner por acá. Menos el peso. Todo eso es igual a 0. ¿Sí? Pero ¿cuánto es el peso? De hecho, vamos a... bueno, así ya lo dejé. ¿Cuánto es el peso? Pues delta M por G. ¿Sí? Delta M por G, pero delta M es lambda
por delta y. Entonces esto se puede escribir como lambda por g por delta y. ¿Sí? Entonces, si lo sustituyo aquí, me queda ty, la tensión a la distancia y menos la tensión a la distancia y más delta y, menos lambda g por delta y. Esto es igual a 0. Ahora voy a dividir entre delta y. Entonces, si dividimos entre delta y, me queda que es ty menos delta y. Bueno, sí lo voy a hacer así. Y ahorita le cambio el signo. Voy a dividir entre delta y este lambda g lo voy a pasar para el lado derecho y esto me va a quedar, no 0, perdón, lambda g, todo eso dividido entre delta y. Entonces fíjense que aquí ya tenemos la derivada, solamente me falta cambiar el signo, entonces le voy a multiplicar por menos en ambos lados, me va a quedar t de y más delta y menos t de y entre delta y igual a menos lambda g, porque puse un signo negativo. Y esto, si hacemos el límite, cuando delta y tiende a 0, me da, pues en el límite, cuando esto tiende a 0, lo voy a poner aquí abajo. O sea, delta y lo hacemos tender a 0, y esto me da que es la derivada de la tensión respecto de y, ¿sí? Igual a menos lambda g. Me dice cómo varía la tensión en la coordenada y, a la distancia y, medida respecto de respecto del punto donde está sujeta, ¿sí? Varía con esto. Varía con menos lambda g. Si lambda es una constante, esta densidad lineal de masa es constante, pues esto es constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la tensión? Pues esta es la ecuación, es una ecuación diferencial muy sencilla, de primer orden, y en variables separables, es decir, esto se puede resolver de manera sencilla, es simplemente, en este caso, puesto que es la primera derivada, encontrar una función de y tal que sea la constante. ¿Y cuál es esa función? Pues una recta, ¿no? Entonces, t de y va a ser, bueno, déjenme ponérselos así. Si tengo que la derivada es una constante de una función, ¿no? Puesto que esto es constante, sé que delta t, perdón, el incremento en t es igual a, entre la razón del incremento en y, es la constante, menos lambda g. Porque esto es constante, ¿sí? Esto es lo mismo, recuerden que esta es la pendiente, ¿no? De una función, en este caso la tensión, y si la pendiente es constante, pues cualquier incremento en t y el incremento en y es la misma constante. Esto es una recta, y este delta t, y delta y, ¿sí? Si quisiéramos escribir la tensión como función de y, esa pendiente es constante. Por lo tanto, delta t en delta y es igual a una constante. Ya de aquí podemos obtener cómo varía la tensión en y, ¿no? Entonces, de aquí, de esta ecuación, tenemos que la tensión, voy a ponerlo en una distancia y, menos la tensión en y igual a 0, por ejemplo, ¿no? En 0 es igual a menos lambda g por y, ¿sí? Menos 0, ¿sí?
porque consideré en y igual a 0. Es decir, t de y, este lo voy a llamar un t0, entonces me va a quedar t0 menos lambda g por y. La tensión varía linealmente con la distancia. ¿Sí? Si T0 es una constante, vean que va decreciendo. Si Y aumenta, ¿sí? O sea, en 0, en Y igual a 0, esto vale T0. Aquí en Y igual a 0. Que es cierto valor. Si conociéramos ese valor, o sea, lo podemos conocer, es una condición de frontera, es decir, una condición inicial, como estuvimos viendo en cinemática, es una constante, ¿sí? Siempre que integramos algo, aparece una constante. En este caso estamos integrando. Y esa constante la conocemos, ¿sí? Entonces esa T0 menos lambda G por Y. Pues conforme aumenta Y, va decreciendo esa tensión, ¿sí? T0 lo conocemos y va decreciendo la tensión. Pues este ejemplo lo quería ver para analizar algo continuo, en este caso. Entonces vamos a ver ahora la máquina de Atwood. Entonces otro ejemplo de fuerzas, tensiones, es la máquina de Atwood. Bueno, esta es la máquina de Atwood, son dos pesas o dos bloques unidas por una polea. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces aquí ya puse las fuerzas, de hecho las que actúan, ¿no? Sobre cada bloque que tenemos. Entonces tenemos dos pesas, ¿sí? Una de masa M1 y una de masa M2. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ellas? Pues tenemos su peso, W1, W2. Las tensiones, aquí es T1, la que actúa sobre esta pesa. Y aquí le estoy llamando T2. ¿Sí? La tensión que actúa sobre esta pesa de aquí abajo. Primero, bueno, algo es que podemos definir su coordenada en la dirección vertical, ¿sí? Con Y1 para esta pesa y Y2 para esta. ¿Sí? La altura a la que está, ¿no? Respecto del techo, en donde está la polea. Entonces aquí lo primero que podemos escribir es una relación entre Y1 y Y2. Es decir, vean que no son independientes, puesto que la longitud de la cuerda, suponemos que es constante, entonces la cuerda es inextensible, y esto lo estamos suponiendo, entonces esa es nuestra suposición, ¿sí? De tal manera que Y1 y Y2 están relacionadas, es decir, la suma es una constante. ¿Sí? Si sube una, la otra baja, lo cual es muy claro. Ahora, ¿qué pasa con sus velocidades? También están relacionadas. Si una sube, la otra baja. ¿Sí? Y lo podemos obtener de esta relación, de esta ecuación. O sea, de Y1 más Y2 es igual a una constante, una longitud, ¿no? Podría ser la longitud de la cuerda. Entonces, si derivamos, nos queda que B1 más B2 es igual a 0. ¿Sí? Porque esta es una constante. Es decir, B1 es igual a menos B2. Tienen signos contrarios. Mientras una sube, la otra baja. ¿Y qué pasa con las aceleraciones? Pues también algo parecido, ¿no? Si derivamos otra vez respecto del tiempo, nos queda que A1 más A2 es igual a 0. Y por lo tanto, la aceleración 1 es igual a menos la aceleración en 2.
Esto nos dice que a pesar de que tenemos dos variables, ¿no? Que es Y1 y Y2, B1 y B2, y A1 y A2, pues en realidad hay una dependencia entre ambas, ¿sí? Dada una, nos podemos determinar la otra. Y aquí importante es el signo, que van en signos contrarios. ¿Qué pasa con T1 y T2? Con las tensiones. Bueno, ya no me quieren decir. Entonces las tensiones van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque vamos a suponer que la polea, esta es una polea, no tiene masa, ¿sí? Entonces, si suponemos que la polea no tiene masa, ¿sí? Eso es decir que su masa es despreciable, entonces T1 va a ser igual a T2. ¿Qué va a pasar si tiene masa? Si tiene masa, tiene algo que se llama momento de inercia. Y en ese caso, si esta polea gira, las tensiones ya no van a tener por qué ser iguales. Pero si estamos suponiendo que no tiene masa, que su masa es despreciable, en realidad la polea tampoco juega un papel importante en este caso. La polea puede girar sin problemas, no tiene momento de inercia, no tiene masa. Ese momento de inercia es algo equivalente a la masa de un objeto, solo que tiene que ver con rotaciones. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en este caso ahorita, si ustedes leen algún problema, si lo revisan, y si les dicen, pues la masa no tiene masa o tiene masa despreciable, entonces las tensiones son iguales. Una vez más, estamos como en el caso anterior. La cuerda solamente transmite la tensión. Cuando la polea tiene masa, vamos a ver después que las tensiones no son iguales. De hecho, en este caso, esta polea puede estar girando, o a lo mejor la cuerda se está deslizando sin fricción sobre esa polea. Pueden pensarlo de ambas maneras, porque no tiene masa. Si está girando, pues su masa no contribuye, no tiene un momento de inercia, no hay torcas, que vamos a ver después, y por lo tanto es un elemento simplemente que está comunicando la cuerda en ambas pesas, y la tensión es la misma. Bueno, entonces la tensión es la misma. El caso cuando tiene masa lo veremos después. Pues T1 es igual a T2. Pues, ¿cuáles son las ecuaciones para cada pesa? Pues tenemos vamos a hacerlo con M1. Entonces tenemos la tensión T1. Entonces déjenme ponerlo aquí. Para M1, pues tenemos que T1, la suma de fuerzas, es T1. Primero identificamos las fuerzas. T1 menos el peso, W1, pero ya lo voy a poner M1G. ¿Sí? Siempre el peso, siempre es la masa por G. No está en reposo, o sea, no hay reposo en este caso, ¿sí? Sino que se está moviendo, es una polea que une ambas pesas a través de una cuerda y se está moviendo. O sea, no están en equilibrio. Podrían estar en equilibrio y ese va a ser un caso particular. Entonces, como no están en equilibrio, escribimos la segunda ley de Newton. Entonces, para M1, la segunda ley de Newton es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, en este caso la de M1. ¿Y qué aceleración? Pues la aceleración 1 con la que se esté moviendo.
¿sí? Ya dijimos que A1 pues va a ser precisamente la segunda derivada de Y1 respecto del tiempo, o la derivada de B1 respecto del tiempo. Entonces, ahora para M2, la segunda ley de Newton, ¿no? De Newton. También lo escribimos y me dice que la suma de fuerzas, todas están en Y, ¿no? Es igual ahora, T2, también es positiva porque va hacia arriba. O sea, vean cuál es la dirección de las tensiones para cada cuerpo, ¿sí? Entonces, T1, T2, perdón. Pero puesto que son la misma, entonces vamos a poner aquí ya para escribir, aquí vamos a poner que T1 es igual a T2 y le vamos a llamar T. Entonces, T. Entonces aquí es T, que es la tensión, menos M2 por G es igual a M2. O sea, la suma de fuerzas es igual a masa, pero ¿cuál masa? Pues la del objeto que estamos estudiando. M2 por A2. Y esas son las ecuaciones para cada uno, ¿no? Cuando estudiemos la polea con masa, pues vamos a poner la ecuación, la segunda ley de Newton para la polea, pero en su versión de rotaciones. Y va a ser una tercera ecuación. Bueno, entonces aquí nada más tenemos dos ecuaciones. Tenemos uno y tenemos dos. Pero vean que tenemos una relación entre las aceleraciones. ¿Sí? A1 es menos A2. Entonces de aquí podemos escribir solamente una. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo así. A que sea A1. Y por lo tanto A2 es menos A. ¿Sí? Entonces lo sustituimos aquí. Entonces en vez de poner A1, voy a poner A. Y aquí abajo en vez de A2, voy a poner menos. Entonces aquí va a haber un menos. M2 por A. Entonces de aquí, de este sistema de dos ecuaciones, determinamos la aceleración. Si conocemos la masa, las masas, podemos determinar la aceleración y la tensión. Entonces vamos a hacerlo. Entonces fíjense que la T está en ambas ecuaciones con el mismo signo, entonces las podemos restar y encontrar la aceleración. Entonces si restamos, a 1 menos 2, la tensión se nos cancela y me va a quedar G. Voy a poder factorizar G y me va a quedar, fíjense que si sumo 1 menos 2, este menos se va a volver positivo y me va a quedar M2 y este negativo pues se queda menos M1. Eso es igual a, también puedo factorizar de este lado, del lado derecho de ambas ecuaciones, la aceleración. Me va a quedar, una vez más, si resto 2, este signo se cancela y me queda M1 más M2. Entonces, de aquí obtengo la aceleración, que me queda M2 menos M1 entre M1 más M2. Todo eso por G, ¿no? Y donde podemos ver claramente que las dimensiones son correctas, ¿no? Estas masas, esta razón de masas es adimensional y la aceleración pues tiene las mismas dimensiones de G. Entonces esta es la aceleración. Y conociendo la aceleración podemos sustituir en cualquiera y determinar la tensión. Entonces la tensión lo pueden comprobar y les va a dar lo siguiente. Me voy a escribir ya nada más. Me queda G
por 2 veces M1 por M2 entre M1 más M2. ¿Sí? La aceleración es constante, por lo tanto la tensión es constante en ambas pesas. ¿Qué pasa si M1 es igual a M2? Pues esto es 0, ¿no? ¿Qué pasa físicamente si M1 es igual a M2? Pues estaría en equilibrio. Y un caso es que no se estén moviendo, que estén en equilibrio todos, ¿no? O sea, Y1 y Y2 pueden ser diferentes, pero M1 es igual a M2 y están en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si ustedes no lo alteran, pues se queda en equilibrio, ¿no? Entonces, si M1 es igual a M2, la aceleración es 0, ¿sí? Y por lo tanto, B1 y B2, pues pueden ser 0, ¿no? En cuyo caso estaría en reposo el sistema, o puede ser constante. También es un caso, ¿sí? Que las dos, pueden ser que las dos tengan la misma masa, ustedes perturben una de ellas, la muevan ligeramente, y se va a mover, va a girar todo el sistema, pero lo va a hacer con velocidad uniforme. Recuerden que la aceleración igual a 0 no significa que la velocidad sea 0, necesariamente. Puede ser constante también. Entonces, ambos casos pueden suceder. ¿Qué pasa si una es mayor que la otra? ¿Qué pasa si M2 es mayor a M1? Pues que la aceleración es positiva, es decir, A1 es positivo y A2 es negativo. Bueno, si M2 es mayor a M1, vean que no está en equilibrio el sistema. O sea, T1 no es igual a W1, ni T2 es igual a W2, al peso 2. El sistema no está en equilibrio. Entonces, si M2 es mayor a M1, la tensión T1, o sea, A1 es positiva, es decir, va hacia arriba. O sea, A1 es en esta dirección, como vector, hasta como vector. Y A2 es en esta dirección. La aceleración, recuerden, siempre está asociada con la fuerza, de tal manera que aquí la fuerza resultante va en esta dirección, sobre la pesa 1. Y sobre la pesa 2, la fuerza resultante, no la tensión ni el peso, sino la fuerza resultante del peso y la tensión, va en esta dirección. Si dejáramos el sistema con esta condición, M2 mayor a M1, si dejáramos el sistema libre, es decir, supongan que está en cierto momento en equilibrio, bueno, en equilibrio porque alguien, digamos, está sujetando alguna pesa, pero lo soltamos, pues esto va a girar en esta dirección, en dirección de las manecillas del reloj. Si lo soltamos si lo liberamos, ¿sí? ¿Qué significa liberarlo? Pues que lo dejamos con velocidad inicial igual a 0. Recuerden que si algo, en este caso, la fuerza y la aceleración es constante y tienen cierta dirección. Recuerden que no es necesariamente un objeto se va a mover en la dirección de la aceleración. Es decir, ustedes piénsenlo físicamente, M1 lo podrían ustedes empujar hacia abajo, darle cierta velocidad, pero va a frenar en algún momento y después va a moverse hacia arriba. Esa sería otra condición. Esa es una posible situación de esta polea. Se puede entender físicamente eso,
esa condición, ¿sí? Bueno, el caso contrario, pues pasa lo contrario, ¿no? Si M2 es menor a M1, pues esto es negativo, A1 es negativo y A2 es positivo. Y si dejaran el sistema libre, giraría en la dirección contraria. Es decir, este de aquí pasaría si M2 es mayor a M1, ¿sí? Y si se deja en libertad, ¿no? Si se deja libre, le voy a poner así el sistema. Y sucede lo contrario si M1 es mayor a M2, si se deja libre el sistema. Lo cual se puede entender físicamente, ¿no? La grabación. Entonces, para ver la fuerza de fricción, vamos a... Déjenme ponerle las notas. Ahí lo podemos ver, creo. Ahí, déjenme ver dónde están. Aquí está. Por aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es una fuerza de contacto entre dos superficies y que siempre se opone al movimiento. Bueno, tenemos dos casos, cuando se está moviendo un objeto y cuando está en reposo. Pero la dirección de la fuerza de fricción siempre se va a oponer a si está en reposo, a la dirección en la cual tendría que moverse el objeto, ¿sí? Entonces pensémoslo como está aquí en las imágenes, ¿sí? Tenemos dos casos, cuando está en reposo el objeto o cuando está en movimiento. Entonces, vamos a suponer este caso de aquí, ¿sí? Entonces tenemos un bloque, es más, lo voy a dibujar aquí. Tenemos una superficie, tenemos un bloque de ahí. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él? Pues es su peso, mg, le voy a poner mg, tiene masa m. Aparte, cuando está en una superficie, el objeto, quedamos que existe la fuerza normal. Esta fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Y por lo tanto va en esta dirección. Esta es la fuerza normal. ¿Sí? Se debe a la tercera ley de Newton porque esto ejerce una fuerza que es el peso y la superficie ejerce una fuerza sobre el bloque, ¿sí? Por tercera ley de Newton. En este caso, aquí la normal es igual al peso. No siempre la normal es igual al peso. En el plano inclinado, la normal no es igual al peso, y lo vamos a ver. Pero ahora queremos estudiar qué le pasa si yo ejerzo una tensión sobre este bloque, ¿sí? Entonces voy a ejercer cierta tensión. Vamos a ponerlo en... Sí, yo tengo aquí una cuerda, si quieren, pero el caso es que ejerzo una tensión sobre este objeto en la misma dirección del plano. Si esto no tuviera fricción, pues lo movería con cualquier tensión. Con cualquier fuerza ustedes moverían este bloque. Pero eso no pasa en la realidad. Siempre hay una fuerza de fricción que tiende a oponerse a ese movimiento debido al contacto que existe entre las dos superficies, ¿sí? Aquí hay física que sucede en el contacto entre esas dos superficies. Se puede deber a origen electromagnético, a fuerzas eléctricas, etc. Pero, desde un punto de vista de mecánica, simplemente esta fuerza que se opone a ese movimiento le llamamos fuerza de fricción, ¿sí? Y se opone
al movimiento del objeto. Entonces, si yo aplico una tensión, este objeto no se mueve porque hay una fuerza que lo contrarresta, ¿sí? Hay una fuerza de fricción. Si está en reposo, o sea, la suma de fuerzas es igual a 0. Bueno, en la dirección Y, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasa en X? Si está en reposo, pues la suma de fuerzas en X es igual a 0, que es la tensión positiva, menos la fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción es estática, le llamamos estática porque no se está moviendo. Es igual a 0. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Pues la tensión, de aquí lo obtenemos. ¿Sí? Entonces hagan ese experimento. Si ustedes tienen aquí en su escritorio, en su mesa, una taza, ejerzan una fuerza perpendicular, digo, paralela a la superficie, no muy grande, y no lo van a mover. Porque hay una fuerza que está contrarrestando ese movimiento, y es la fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Pues la tensión o la fuerza que ustedes le estén aplicando. Si le aplican, no sé, por ejemplo, en este caso un newton, ¿cuánto vale? Y no lo mueven, sigue en reposo. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción? Pues un newton. Si ustedes aumentan esa fuerza y le ejercen 2 newtons y siguen sin moverlo, ¿cuál es el valor de la fuerza de fricción? 2 newtons también. Es decir, la fuerza de fricción estática no tiene un valor constante. Va a depender de la tensión o la fuerza que ustedes le actúen sobre ese objeto sin moverlo. ¿Qué pasa cuando ya empieza a moverse? Entonces, en ese caso la denominamos como fuerza de fricción dinámica. Si ahora está no en reposo, sino que está en movimiento. Bueno, la tensión sigue siendo, digo, la normal sigue siendo el peso, como en este ejemplo. La normal siempre está determinada por el equilibrio, ¿sí? No siempre es el peso. Después vamos a ver el plano inclinado. Pero ahora se está moviendo, entonces tiene cierta velocidad, ¿no? Y aceleración posiblemente, pero ya está en movimiento. Entonces ahora la fuerza de fricción que actúa ya le llamamos fuerza de fricción dinámica. Entonces esta es fuerza de fricción estática. Y si se está moviendo, le llamamos fuerza de fricción dinámica. Y aquí en la estática la denotamos con un subíndice S. Y aquí un subíndice K. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción dinámica? Lo que sabemos experimentalmente es que la fuerza de fricción dinámica siempre es menor o igual a un valor, a un coeficiente, a un valor que depende de las superficies en contacto, que le llamamos coeficiente de fricción dinámica, por el valor de la normal. ¿Sí? Este coeficiente, le repito, pues depende de las superficies en contacto. Se llama, bueno, ahí sí me voy a regresar a las notas, ya para no
aquí está. Aquí, para no escribir tanto. Entonces, este le llamamos coeficiente de fricción cinética. Ah, es cinética, perdón. Bueno, creo que también a veces le llaman dinámica. Lo denotamos como mu-K. ¿Sí? En el caso de la fuerza de fricción estática, ajá, perdón, me equivoqué. Voy de regreso, disculpe. Esto es al revés, esto de aquí me equivoqué. Perdón. Aquí tenemos que la fuerza de fricción estática, bueno, toma este valor de la normal, de la tensión, perdón, ¿sí? Como acabo de decir, ¿no? Depende de la tensión que ustedes apliquen con el objeto. Si no se mueve, pues su valor es la tensión. Pero tiene un valor máximo. Cuando esta tensión va aumentando, llega un momento en el cual ya empieza a moverse. Entonces, la fuerza de fricción estática está limitada a un valor máximo. Y ese valor máximo es precisamente lo que escribí. Un coeficiente que depende de las superficies en contacto, que le llamamos coeficiente de fricción estática, por la norma. En el caso cuando se está en movimiento, la fuerza de fricción cinética o dinámica es ya una igualdad, es el coeficiente de fricción, pero dinámica o cinética, por la norma. Lo que está aquí. En el caso, cuando está en reposo estático, la fuerza de fricción no sobrepasa este valor, que es mu-s por la norma. Ese mu-s depende de las superficies en contacto. Y en el caso cuando ya está en movimiento, la fuerza de fricción ya toma el valor de mu-K por N, el valor de la norma por el coeficiente de fricción, dinámica en este caso, o cinética. Si hiciéramos una gráfica de esa fuerza de fricción con la tensión, entonces imagínense que tenemos el bloque, ¿no? Y una superficie, y empezamos a aplicar una tensión que va creciendo. Entonces primero lo que vemos es que no lo movemos, entonces la tensión va aumentando, el coeficiente, la fuerza de fricción, pues es mu-s por la normal, ¿sí? Después empieza a moverse. De hecho, este coeficiente, lo que se observa experimentalmente es que es menor, el coeficiente de fricción cinética es menor al coeficiente de fricción estática, y por lo tanto baja la fuerza de fricción. Entonces va aumentando la fuerza de fricción, va aumentando la tensión, llega a un valor máximo, la fuerza de fricción, dada por mu-s por n, y después empieza a moverse el objeto, ¿sí? Aquí ya se está moviendo, y la fuerza de fricción es un coeficiente por la normal. Ese es el comportamiento de la fricción. Pues lo importante es que la distinguimos en dos momentos, si quieren, o en dos situaciones, cuando está en reposo y cuando se está moviendo. El límite entre ambas es cuando la estática, la fuerza de fricción estática, es igual a un coeficiente de fricción estática por la normal. En ambos casos, cuando está en reposo, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Pues va a estar dada por las fuerzas que estén actuando sobre él. O sea, hay que hacer un equilibrio de fuerzas puesto que está en reposo. Entonces, la fuerza de fricción va a estar dada de acuerdo a las fuerzas que actúen sobre ese objeto. En este caso sencillo, pues solamente a la tensión. La fuerza de fricción estática solamente es la tensión que está actuando en esta dirección. Igual aquí.
En este caso, aquí la fuerza de fricción no es igual a la tensión, porque aquí ya hay ya está en movimiento, ¿sí? Aquí ya escribiríamos la segunda ley de Newton. Y si solamente estuvieran estas dos fuerzas, pues sería la tensión menos la fuerza de fricción estática igual a la masa por la aceleración, todo en X, ¿sí? En esta dirección. Si quieren lo ponemos así.